Voy a estar hablando del tema de las prácticas que nos forman. Las prácticas que nos forman. Saben que las disciplinas espirituales que moldearon a Jesús son las mismas que si las ponemos en práctica hoy, transforman nuestras vidas. Jesús también tuvo cierta disciplina. Sí, Jesús tuvo cierta disciplina. Él tuvo ciertas prácticas que formaron su carácter. Hoy continuamos en esta serie, como acabo de decir, las prácticas que nos forman. Y antes de entrar al mensaje, quiero recapitular. En la semana número 1, si me permiten, Stephen, can you do me a favor? Can you bring me that table that's right there and those stools, please? En la primera semana hablamos sobre seguir a Jesús. No se trata de tratar más duro, sino de entrenar con Él. La segunda semana nos enseñaron que un discípulo no solo escucha, sino que pone en práctica lo que su maestro o su rabí le instruye. Y ahora la pregunta es, ¿qué prácticas tenía Jesús en su vida que nosotros también necesitamos para ser transformados? ¿Qué prácticas tenía Jesús en su vida para que nosotros también necesitamos para ser transformados? Antes de pararme acá al frente, alguien me dijo, oye, ¿necesitas una pantalla más grande? Y dije, bueno, si me traen un televisor, mejor todavía. No se rían de mi laptop, por favor. Saben que les quiero contar un poco de mí para que me conozcan un poco mejor. Saben que yo, por profesión, soy mecánico. Trabajo con el correo y tengo el privilegio de ser mecánico para la flota, for the fleet. Y trabajo en todos los carros que ustedes ven del correo por ahí. Y a veces pues me disfruto el trabajo y a veces no. Pero antes de ser mecánico, me acuerdo años atrás cuando estaba niño, tuve una experiencia que me marcó literalmente. Me marcó literalmente. Esta experiencia, les cuento, estaba en Puerto Rico. Y una de las tardes, como cualquier otra, decido ir en casa de mi hermana a visitarla. Y mi cuñado y su hermano estaban trabajando en un carro. Y creo que le estaban haciendo un tune-up. Le estaban cambiando las bujías o los espares. Y a ellos se les da la gran idea de decir, Tito, ven acá, ayúdanos. Y yo por presentado, pues me pegué, vamos allá. Y me dicen, toma, aguántame este cable. So yo voy y aguanto el cable, que para mí era completamente inocente. Y estaban bregando en uno de estos carros viejos que corrían todavía con los distribuidores. Y si usted le pone un cable a ese distribuidor y le pasa de ese cable a otro lado, cuando le mete la llave, estartea y suelta un chispotazo. Pues ese chispotazo lo recibí yo. Ustedes han visto los muñequitos cuando se les electrocuta el ratoncito y se le ve el esqueleto. Yo me senté así en ese momento. Desde ese día, yo pienso que desde ese día fue mi pasión por los carros. No fue algo que yo pedí. Ya cuando llegué a grande, pues puse en práctica lo de ser mecánico. Fui a la escuela, estudié, tuve la oportunidad de trabajar en varios dealers e inclusive compré varias herramientas. El que conoce, pues sabe que esto es un scanner y sabe que esto lo usan para comunicarse con los carros, sacar los códigos. Se pueden hacer muchas cosas con esto. Este es viejito, hay unos más nuevos que cuestan 3 veces más que lo que cuesta esto. Tengo aquí otras herramientas. Esta se la pedí a Raquel. Raquel, gracias. Saben que Raquel por profesión es nurse, ¿verdad? Es enfermera. Esto no es de Raquel, ¿sabes? Esto es mío. Y esta es una de las herramientas las cuales yo uso pues para trabajar y poder hacer mis diagnósticos. Y tengo otras herramientas aquí que de igual manera las uso para cuando hago trabajos electrónicos, para chequear voltaje, para chequear resistencia, amperaje y así por el estilo. ¿Verdad que sí? Y tengo muchas más
herramientas aquí. Tengo esta para sacarle las muelas. El pastor le estaba hablando ahorita en el joro sobre los moños sueltos en las iglesias pentecostales. Yo tengo aquí una herramienta que me ayuda a soltar los moños. Y tengo esta lamparita que alumbra bastante, ¿verdad? ¿Cuál es el punto, hermano? El punto es que cuando yo quise ser mecánico, tuve que tener una disciplina. Tuve que tener un cierto tiempo de entrenamiento. Y no solamente un tiempo de entrenamiento, sino que también tuve que adquirir ciertas herramientas para ejercer mi profesión. ¿Se imaginan un mecánico sin herramientas? ¿Se imaginan un carpintero sin un martillo? ¿Verdad? Como que no se oye muy bien. ¿Sabe que cuando nosotros tenemos la disciplina cristiana, hay una cierta transformación en nuestras vidas? La transformación no ocurre solo con la intención, sino con el entrenamiento. Como dice nuestro pastor, el doctor Brent, la transformación no ocurre por intentar, sino que ocurre por entrenar. De igual manera, cuando yo fui mecánico y estudié todos esos libros, tuve que tomar esa sabiduría que cogí de los libros y ponerla en práctica con las herramientas que tuve que obtener. Jesús no nos dio una lista legalista, pero sí nos dio y nos mostró un estilo de vida. Nos dio un camino intencional lleno de prácticas que formaron su carácter, que formaron su personalidad y que también hoy pueden formar el tuyo. Y esto me lleva a mi primer punto. Practicar la palabra, conocerla, o sea, leerla, estudiarla, memorizarla. La práctica uno dice leer la palabra. ¿Saben que leer la palabra debe ser una práctica diaria? Leer la palabra diariamente es lo que alimenta nuestra mente, es lo que forma nuestras vidas, es lo que los alinea con la voluntad de Dios. Jesús nos dio ejemplo. Voy a estar hablando mucho de Jesús. Jesús leía las Escrituras con frecuencia. Lucas capítulo 4, versículo 16, dice que se levantó para leer la palabra. Cuando se levantó, los escribas le dieron el rollo y leyó en el libro de Isaías. Y allí leyó: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Cuando terminó de leer, cerró el rollo, lo entregó y se sentó y dijo: hoy estas palabras, esta profecía se ha cumplido en mí. Porque Jesús conocía la palabra, la estudiaba, era un rabí. Esperaba que otros también leyeran la palabra. Mateo 12, versículo 3, hace una pregunta y dice: ¿no han leído? Como que para ver era algo raro que alguien no estudiara la palabra. Leer la palabra, leer la Biblia, esto es lo que nos posiciona para oír la voz de Dios. Esto es lo que cambia nuestro pensar. La palabra dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, sean transformados mediante la renovación ¿de qué? De su mente. Hoy te pregunto, ¿qué le estás dando a tu mente? ¿Qué estás leyendo? No estoy hablando de pasar por el cuarto, ver la Biblia ahí y decir: Santa Biblia, ya la leí. No, sean intencionales. Tenemos que ser intencionales, sacar unos momentos y sentarnos y abrir la palabra y estudiarla. Tenemos que darle buena información a nuestra mente, porque es por medio de la palabra de Dios que renovamos nuestra mente. La palabra de Dios no solamente informa nuestra mente, sino que transforma nuestras vidas, nos da carácter. La palabra de Dios, la Biblia, es una de las herramientas que tenemos para ejercer nuestra vida cristiana, nuestro caminar con Dios. Práctica número 2, estudiar la palabra. Recientemente hicieron una mesa, estuvieron aquí los líderes de ASAM, y me da mucho placer saber que hubieron bastantes personas que demostraron interés, inclusive que se matricularon para estudiar. Los felicito, eso es muy bueno.
Saben que estudiar es ir más allá de la lectura. Estudiar es escudriñar, es hacer preguntas, buscar respuestas. Jesús desde niño hacía preguntas y debatía con los maestros. Él profundizaba. En una ocasión iban María y José, padres de Jesús, iban de camino y estuvieron como 3 días antes de que se dieran de cuenta que Jesús no estaba. Se les había perdido el niño Jesús. Se les había perdido el Mesías. Como cualquier padre y como cualquier madre, reaccionaron y fueron a buscar a Jesús. ¿Dónde se metió Jesús? Cuando llegan a encontrarlo, estaba en la sinagoga, hablando con los escribas, con los fariseos, haciéndole preguntas, hablando con ellos, en el templo, hablando sobre la palabra. Una vez más Jesús dándonos ejemplo a nosotros. Esto se encuentra en Lucas 2:46, sentado entre los maestros, haciéndole preguntas. Invitaba a otros a hacer lo mismo. En Lucas 10:26 dice que el joven, hablando con un joven, había leído las escrituras, pero Jesús lo retó. Le decía, qué bueno, la leíste, me alegro, good for you. Ahora le dice, ahora lo que leíste, ponlo en práctica. Vuelvo y hago la pregunta, ¿cómo lees tú la palabra? En mi tierra dicen, voy a hacer la pregunta jocosamente, ¿la leíste como el papagayo? Así por encimita. Jehová mi pastor, nada me faltará. Ya, se acabó. Una mente que se detiene a reflexionar es una mente que madura en Cristo. Es una mente que se desarrolla. Hoy tal vez no entiendas tanto la palabra, pero si te das la disciplina de leerla y de estudiarla, te garantizo que en un año vas a estar enseñándola. Pero tienes que tomar la disciplina. ¿Saben que está bien usar un libro de comentarios? Yo soy uno de ellos que tengo bastante comentaristas y diccionarios y un montón de cosas. Y yo sé que hay muchas personas aquí que tienen lo mismo. No hay nada de malo con eso, siempre y cuando estos comentarios se alineen con lo que ya está escrito y establecido por Dios. Si hay un libro o algún comentario que va en contra de lo que dice Dios, no se lo recomiendo. Pero no hay ningún problema con estudiar la palabra y usar comentarios, educarse, enseñarse. Esa es otra herramienta, la cual Jesús nos dejó. Poder escudriñar su palabra y entenderla. Esto me lleva a la práctica número 3, memorizarla. Memorizar la palabra. ¿Saben que memorizar la palabra fortalece nuestro espíritu? ¿Saben que nos afirma en nuestra verdad? Memorizar la palabra nos prepara para la batalla espiritual, así como lo hizo con Jesús. Jesús memorizó la palabra. Mateo 4:4, escrito está, le dijo Jesús a Satanás cuando estaba siendo tentado en el desierto antes de comenzar su ministerio, que ayunó por 40 días. Jesús le respondió, escrito está. Jesús sabía la palabra. Jesús nos enseñó a permanecer en su palabra. Juan 15:7. Si mis palabras permanecen en ustedes, oye, aquí hay una promesa, óyelo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras y os será hecho. Ahora podemos pedir carro, podemos pedir negocio, podemos pedir lo que sea, chavo, de todo. No, hermano. Es que lo que pasa es que cuando uno lee la palabra, nuestra mente va cambiando. O sea que antes de tú leer la palabra, hubieses tenido la oportunidad de pedirle a Jesús, le hubieses pedido carro, casa, dinero, fama. Pero te metiste en la palabra te transformó, la palabra te cambió. Ahora tu forma de pensar, tu forma de pedir es diferente. Señor, te pido que salve a los perdidos, te pide que sane a los enfermos. Vieron la transformación solo por estudiar la palabra. I don't think you're hearing me today. Man. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras y os será hecho. Estas prácticas no son solo para saber más, sino para formar en nosotros la mente y el corazón de Cristo.
Muéstrame lo que estás consumiendo a diario y yo te voy a mostrar a ti en quién te estás convirtiendo. Ay, santo. Te lo voy a leer otra vez por si acaso no me escuchaste. Muéstrame lo que consumes a diario y yo te mostraré en quién te estás convirtiendo. Gracias. Punto número 2. Practicar la presencia de Dios. No seamos legalistas ni religiosos. No estamos hablando de practicar cosas innecesarias. Estamos hablando de practicar lo que es la presencia de Dios. Práctica número 4. Buscar la soledad. El ruido de este mundo, con tanto ruido, con tanta bulla que hay en este mundo, necesitamos sacar espacio, sacar unos momentos de silencio para poder oír la voz de Dios. Aún Jesús, dice la palabra en Lucas, capítulo 5, 16, que se alejaba para estar a solas con Dios. Saben que si entran aquí a este cuarto y están todas las luces apagadas y no se ve nada, y estamos todos hablando, Steven, y tú entras por esa puerta, ¿verdad? Aunque no veas a tu esposa, pero oyes su voz, la vas a reconocer. ¿Verdad que sí? Vas a saber, oh, mi esposa está aquí. No sé dónde está, pero está aquí porque la oigo. La voz de Dios es la misma manera. Cuando usted tiene esa relación con Dios, cuando usted saca unos momentos a solas para escuchar su voz, usted va entrenando su oído para poder escucharla. Y entonces llega el punto que no importa cuánto ruido haya en el mundo, cuánta tentación haya en su vida, vas a poder distinguir la voz de Dios en tu vida. Aleluya. Jesús se retiraba con frecuencia. Jesús también hacía algo que nosotros, el 99.99% de nosotros no lo hacemos. Jesús buscaba el descanso. Marcos 6:31. Y él les dijo, venid, apartaos de los demás en un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos, los discípulos, no tenían tiempo ni siquiera para comer. Yes, I'm guilty. Yes, you're guilty. Sí, son culpables todos, incluyéndome a mí. Qué difícil se nos hace sacar unos momentos para sentarnos a descansar. Qué difícil se nos hace poder apagar los electrónicos para sacar unos momentos para descansar. Saben que la soledad no es un aislamiento. La soledad bien hecha es comunión sin distracción. Es que estamos tan y tan ocupados que no sacamos tiempo para estar delante de la presencia de Dios a solas. Y luego nos preguntamos, ¿yo no oigo la voz de Dios? Si yo oro y Dios no me habla. No, hermano, es que no reconoces la voz porque no estás acostumbrado a escucharla. No has sacado unos momentos de disciplina para poder oír la voz de Dios. Les voy a usar un ejemplo. Esta es una de mis favoritas, ¿sabes? Yo he arreglado bastantes carros con simplemente esta herramienta. Nosotros le decimos un stethoscope. Is this how you call it? A stethoscope? We call it a stethoscope. Cuando viene uno de esos carros a mi taller y nos dicen, mira, este carro tiene un taca-taca que yo no sé dónde está mi tío. Ya yo sé lo que voy a buscar. Me pongo esta cuestión y empiezo con el carro, lo prendo, lo preparo y empieza el carro a sonar y busco. Y mientras más me voy acercando al ruidito, mejor lo oigo aquí, hasta que llego bien cerquita y se oye claramente, esta es mi área donde voy a estar trabajando hoy. Dios nos hace de la misma manera con las herramientas que tenemos. La palabra de Dios te hace un diagnóstico y te enseña lo que está malo, lo que hay que corregir en ti. Amén. Práctica número 5, escuchar al Padre por medio de la oración y la conversación. La oración no es solo hablar, también es escuchar. Usted sabe lo que es, Pastor Julio, que usted hable con una persona, que usted está hablando con una persona y usted entre una buena conversación,
Ajá. Sí. Oh, ¿qué? ¿Verdad? Uno como que se siente incómodo. A mí no me gusta eso. Y yo, mira, ¿sabes qué? Hablamos después. Cuando me des tu atención completamente. En fin, hacemos lo mismo cuando estamos hablando con Dios. Llegamos al cuarto, nos arrodillamos, nos sentamos y empezamos a hablar con Dios y le contamos todos nuestros problemas, pero no lo dejamos hablar a Él. Literalmente tenemos que comenzar, tenemos que aprender a sacar un momento para escucharlo. Señor, tengo este problema, me falta esto, me pasa aquello, mis hijos están perdidos, ¿qué hago? Guarda silencio ante la presencia de Dios, escucha y te aseguro que el ruidito lo vas a encontrar. El Señor se te va a revelar, pero tienes que aprender a escucharlo. Jesús solamente decía lo que el Padre le decía. Escuchen esto, no sé si ustedes han visto las subastas. Aquí en Estados Unidos hay muchas subastas de carros, casas, vacas, de todo. Y hay un señor que se para de atrás con el micrófono. ¿Verdad que sí? Se oye jocoso, pero nosotros también hacemos lo mismo. Vamos delante de la presencia de Dios. Señor, amén. Y seguimos andando. No le damos la oportunidad a Dios de corregirnos, de hablarnos, de ministrarnos, de darnos la fortaleza que tenemos. Luego nos ven por ahí con la cabeza baja. El Señor no me está hablando, no sé qué pasa. Sus ovejas oyen su voz. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué? Porque sus ovejas somos tú y yo. Y es necesario que saquemos un momento de disciplina, que saquemos un momento intencional para escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Saben, recientemente hablaba yo con Dios en el trabajo. Le decía, Señor, a mí me dicen que tú hablas por medio de lo que nosotros hacemos. Yo soy mecánico. ¿Cómo es posible que tú me vas a hablar a mí por un carro? Hermano, no le miento, y sentí la voz del Espíritu iluminándome. Y entendí que esta herramienta que está aquí es una de las mejores herramientas que yo tengo. Con esta herramienta yo la conecto al carro y me da los códigos, si hay un misfire, si hay algo mal con ese motor, con la transmisión, con el sistema del ABS, las bolsas de aire, todo. Y sentí la voz del Espíritu diciéndome, Tito, cuando tú lees y estudias mi palabra y sacas tiempo conmigo, es como si estuvieses trabajando con esta herramienta. Con esta herramienta, con mi palabra, yo te digo las cosas que están mal dentro de ti. Haces un diagnóstico de tu vida y te doy la oportunidad para que puedas cambiar esto y esto. Esa es la palabra de Dios. Hermanos, el salmista David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que nos guía. Si tú tienes alguna pregunta sobre tu ministerio, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor nos ha dado herramientas para llevar una vida fructífera, una vida próspera en Él. Usémosla. Leamos la palabra, estudiémosla, escudriñémosla, saquemos un tiempo solas con Él, practiquemos la soledad. Señor, ¿qué me estás diciendo hoy? Cuando el mundo grita, solo el que ha escuchado a Dios en secreto sabrá a quién seguir en público. Ay, come on. Cuando el mundo grita, solo aquel que ha escuchado a Dios en secreto sabrá a quién seguir en público. That is so good. Práctica número 6. Yo le digo el cuco de los cristianos. Ayunar para alinear el corazón. El ayuno debilita los deseos de la carne y fortalece nuestra vida espiritual.
Hermanos, ¿saben que aún Jesús ayunó? ¿Saben que Jesús vino y estaba en un cuerpo humano? Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio. Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Aún Jesús tuvo que enseñarle a su carne a someterse, a quebrantarse, porque a él le interesaba hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo en una ocasión: Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Él aprendió y nos enseñó a nosotros también de igual manera a quebrantar esta carne que no se quiere someter. No quiere. No quiere. Vuelvo y le digo, no es para ser legalistas. Pero Dios claramente, Jesús claramente nos dio ciertas instrucciones y unas disciplinas a seguir. Él no solamente nos las dejó, nos enseñó a hacerlas. Él las puso en práctica, él personalmente. En una ocasión, en Lucas capítulo 5, versículo 33 al 35 dice que, y ellos le dijeron, hablando de los fariseos: los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Y los de los fariseos también hacen lo mismo. Pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús le dijo: ¿acaso podéis hacer lo que los acompañantes del novio ayuden y ministren el novio con ellos? Pero vendrán días cuando el novio no les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Los discípulos de Dios, de Jesús, en aquel momento no le era necesario ayunar, porque andaban con el novio, andaban con el maestro. Pero aún el mismo maestro les dijo: va a llegar el día que van a tener que ayunar, no se acostumbren. Les dio por seguro que sus discípulos también ayunarían. Mateo 6, 17 al 18 dice: pero tú, Tito, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los otros hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hermano, esto es serio, se oye serio y es serio. Nuestra vida cristiana depende del ayuno, depende de la disciplina diaria de la lectura bíblica. Saca un momento para ayunar, saca un día o dos para ayunar. ¿Qué y cómo van a ayunar? Eso es entre usted y Dios. Pero háganlo, aunque sea una vez al mes. Sométanse a la presencia de Dios. Créanme que su vida va a ser transformada. No hace mucho yo no estaba en esta condición, yo no estaba sirviéndole al Señor. Mi familia está aquí, que me conoce muy bien. Por su misericordia, yo estoy aquí, hermanos. Y he aprendido, y no es fácil, pero he aprendido a sacar tiempo delante de la presencia de Dios. He tenido que aprender a someter esta carne, porque mira, a mí me gusta comer. A mí me gusta. Pero cuando es tiempo de someter la carne, pelea y se lucha. Pero el Espíritu es el que se fortalece. Uno se siente fortalecido. Uno se siente bien. Uno habla hasta con más claridad, con simplemente poner estas herramientas que Jesús nos dio en práctica en nuestras vidas. El ayuno no es una práctica olvidada, es una práctica olvidada, pero es bien poderosa para reconectar con el propósito de Dios. Práctica número 7. Servir a los demás. Saben que no estamos aquí para ser servidos. Jesús no vino a ser servido. Saben que Jesús dejó su trono, dejó su gloria, lo dejó todo por venir aquí a morir por ti. ¿Te imaginas a Jesús en el cielo con tantos ángeles diciéndole a cada momento: santo, santo, santo? Él no tenía por qué venir. ¿Sabes qué? Sí tenía por qué venir. Eras tú. Era yo. Él lo dejó todo por venir aquí a rescatarte a ti, a rescatarme a mí. Jesús le lavó los pies a sus discípulos, enseñándoles y dándoles ejemplo. Que sabes qué, tú me quieres seguir,
Bien, perfecto. Ponte a servir. Si yo, Jesús, tuve que hacerlo para darte ejemplo a tú, ¿cuánto más tú? Sirvámonos unos a los otros. Cuando aquí la familia esté en necesidad, unámonos, suframos con ellos. ¿Cómo te podemos ayudar? Mira, hermano, yo siento un poco de orgullo saber que aquí en esta iglesia, cuando una familia, una persona tiene alguna necesidad, hay un grupo, como le dicen, a food train. Si les soy sincero, es la primera vez que yo he visto eso en una iglesia. En mi experiencia. Donde la persona no tiene que preocuparse para estar cocinando. Porque diariamente le están llegando la comida, se las traen. Toma, esta es para la cena, para ti y tu familia. De eso se trata, de servir, de estar dispuestos para otros. A eso te llamó Dios. El servicio forma humildad, el servicio forma empatía, el servicio forma compasión. Práctica número 8. Estar con los olvidados. La compasión se convierte en acción cuando buscamos intencionalmente a otros que todos ignoran, a los marginados. En una ocasión Jesús le fue necesario ir a Samaria porque allí había una mujer que necesitaba de él. Necesitaba de él. Y cuando llega allí, esta mujer sale a buscar agua, eran como las 12 de la tarde. Y como yo sé que eran las 12 de la tarde porque estudié. ¿Y por qué a las 12 de la tarde? Cuando la costumbre era ir por la mañana temprano, por muchas razones. Una de ellas era por el sol candente que se formaba, el calentón. Iban las mujeres a buscarla, a sacar aguas del pozo temprano. Pero esta mujer iba como a eso de las 12 de la tarde. ¿Por qué? Si conocen la historia, saben que en la conversación Jesús le dice, búscame a tu esposo. Y ella le dice, no tengo esposo. Jesús le dice, tienes razón, has tenido 4 y ninguno son tuyos. ¿Sabes qué era? Que ella no iba temprano por la madrugada a buscar agua porque tal vez pensaba que si iba temprano se iba a encontrar con las mujeres de esos hombres con las cuales ella había compartido. Ella, para evitar confrontación, iba a las 12 de la tarde. Pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Esta mujer había sido rechazada. Esta mujer había sido marginada. Y Jesús dijo, yo tengo que salvar a alguien allá. Y fue y llegó. Y esa compasión que Jesús tuvo nos llama hoy a tener la misma compasión por las personas. It was hot. Jesús tenía calor y fue como quiera. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y le dice, mujer, dame agua. Y los que conocen la historia saben cómo se desarrolló. Y si las quieren saber, vuelvo a mi punto número 1. Lean la palabra. Mateo 25:40 dice, respondiendo el rey, les dirá, en verdad os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí lo hiciste. La compasión, el amor verdadero se da incluso cuando no se recibe nada a cambio. El amor verdadero se da incluso cuando no se recibe nada a cambio. Le puedo pedir al worship team que por favor se vayan posicionando. Práctica número 9. Discipular a otros. No podemos guardar lo que Dios nos entregó. Jesús formó discípulos. Marcos 3:14 dice, designó a 12 para que anduvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Jesús nos comisionó para hacer lo mismo. El Señor Jesús nos entregó herramientas para que nos preparemos a nosotros. Y luego que estamos preparados, entonces podamos preparar a otros, entrenar a otros, enviar a otros de la misma manera. De eso se trata. Dar por gracia lo que por gracia habéis recibido. Según aprendiste, según tú creciste en la palabra, enseña a otra persona, instruye a otro, usa las herramientas que Dios te dio.
Mateo 28, 19 y 20 dice: y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El discipulado es el fruto natural de una vida moderada por Cristo. Cuando usted se somete a Dios y usted practica estas herramientas, las pone en práctica en su vida, naturalmente usted comienza a discipular a aquellos que están alrededor suyo. No tiene ni que pensarlo. Se le sale solito. Con esto termino. Estas 9 prácticas no son reglas religiosas. Son herramientas que Jesús nos dio para formar nuestro carácter, nuestro espíritu, nuestra vida espiritual. Estas herramientas son los caminos por los que el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos moldea, nos transforma. Lo que practicas te forma. Lo que repites te convierte. ¿Queremos ser más como Jesús? Yo estoy seguro que sí. No creo que aquí no hay una persona que me diga que no. Pues entonces practiquemos lo que Él practicó. Establece un momento diario para leer la palabra. Escribe en tu agenda semanalmente un tiempo de silencio, de soledad. Sé intencional. Ayuna con intención al menos una vez al mes. Busca a alguien a quien servirle sin esperar nada a cambio. Y ora por alguien a quien tú puedas discipular. Haciendo estas cosas, pondrás todas estas herramientas en práctica y te garantizo que tu vida va a cambiar. Pónganse de pie. Aleluya. No sé si entre nosotros habrá una persona que todavía no ha conocido al Señor. Pero en esta tarde Jesús está aquí y quiere que tú también seas parte de esta familia. Quiere que tú también pongas estas herramientas en práctica. Quiere hablar contigo, quiere transformar tu corazón. En vez de ser una persona creyente, quiere que seas un discípulo. Con nuestros ojos cerrados, si hay alguna persona que quiere tomar una decisión por Cristo, no te voy a avergonzar, no quiero que pases al frente. Ahí mismo donde estás, solamente con levantar tu mano oraremos por ti. Amén. Amén. Hagamos una oración, hermanos. Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Y confesamos que te necesitamos. Enséñanos a poner en práctica estas disciplinas. En el nombre de Jesús.